Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar 3 relatos de A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales. Manuel Chaves Nogales nació en Sevilla en 1897 y murió en Londres en 1944. Se inició muy joven en el oficio de periodista, primero en su ciudad natal y más tarde en Madrid. Además de brillante periodista, fue autor de una espléndida obra literaria sorprendentemente moderna. Es el autor de El maestro Juan Martínez, que estaba allí, Juan Belmonte, matador de toros, La agonía de Francia o La vuelta a Europa en avión. A sangre y fuego, héroes, bestias y mártires de España se publicó en 1937 y es un impresionante testimonio de la guerra civil donde Chaves denuncia las atrocidades cometidas por ambos bandos con una lucidez adelantada a su tiempo. Su discurso en defensa de la democracia y contrario a los totalitarismos hizo que su obra fuese condenada al ostracismo durante medio siglo. A sangre y fuego lo componen 9 relatos, aunque en la última edición de su obra se han incorporado 2 inéditos. Nosotros, en este episodio, les vamos a contar 3 relatos: La gesta de los caballistas, La columna de hierro y Consejo obrero. Vamos allá. La gesta de los caballistas. Cogidas del diestro por Currito, el espolique del marqués, piafaban y herían con la pezuña los guijarros del patio las 4 jacas jerezanas de los señoritos. Lustrosa el anca, cuidados los cabos, vivo el ojo, estirada la oreja, espumeante el belfo, prieta la cincha. El rifle en el arzón de la silla vaquera. Los mozos esperan a que termine la misa de los señores. Repantingado en su sillón frailuno, el señor marqués preside el oficio divino. Detrás, tiesos como husos, están sus 3 hijos varones, José Antonio, Juan Manuel y Rafaelito. Las espuelas de plata, la fusta jugueteando entre las manos cuidadas. El pae Francisco da la misa de los señores en un altarcito portátil que Oselito, el sacristán, pone y quita todas las mañanas después de haber servido allí mismo el desayuno. Por el hueco del torno asoman la cabeza las mujeres de la cocina, que con los últimos amenes se van a fregar. El cura se quita el traje de luces y el señor marqués y sus 3 hijos salen al patio. A una distancia respetuosa evolucionaban los 40 mozos de la mesnada con sus caballos de labor y sus escopetas. Los 2 guardas jurados, bandolera y tercerola, se metían entre la tropa de caballistas para darles las últimas instrucciones. Cuando ya está todo dispuesto, salen a despedir a los expedicionarios el pae Francisco y la tía Concha, que pregunta al cura si no se atreve a ser de la partida, y el cura contesta que le gustaría, pero que no se atreve por temor de los hábitos. Alguien dice que se deje de escrúpulos y vaya con ellos, que si los rojos le cogen no van a andarse con muchos miramientos para rebanarle el pescuezo. Y el pae Francisco, que lo está deseando, pide una escopeta y una canana que se ciñe sobre la sotana y salta a lomos de un caballejo. El marqués, torciendo el busto desde la silla, se encaró con su gente, que ya se ponía en marcha. Hubiese querido pronunciarles una brillante arenga. Temió hacerlo mal y se contentó con un ademán y un grito. «¡Viva España!», exclamó. «¡Y la Virgen del Rocío!», añadió el cura. La tropilla se pone en marcha. El marqués dice que el general Queipo le ha llamado para decirle que si le ayudan, está dispuesto a dejar limpia de bandidos rojos la campiña del condado, y que ya han salido de Sevilla un centenar de moros y otro de legionarios que con media docena de ametralladoras van a ir barriendo por la carretera general hasta la provincia de Huelva. Y cuenta que de Sevilla ha salido también el Algabeño con su tropa de caballistas, en la que van los mejores jinetes de la aristocracia sevillana y los hombres de su cuadrilla, sus banderilleros y picadores, capaces de lidiar lo mismo una corrida de Miura que un ayuntamiento del Frente Popular. Detrás de los moros y los legionarios deben de haber salido de Sevilla esta mañana 3 camiones con 40 o 50 muchachos de la falange. Vamos a darles a los rojos una batida que no va a quedar uno en todo el condado. Pero no parece que haya muchos rojos. Por los caminos desiertos apenas se ve algún viejo o alguna mujer que tan pronto como les divisan levantan el brazo saludándoles a la romana. El administrador dice que esos son los mismos que antes les metían el puño por las narices y les amenazaban con degollarles.
Los 3 hijos del marqués charlan con el apeador y el manijero. Uno de ellos dice que los rojos que quedan son pocos, pero los mejores para la pelea, los más rebeldes, los que son más capaces de jugarse la vida. Y dice que los rojos tienen su idea y por ella se hacen matar, mientras que ellos solo van donde el señor marqués les manda. Rafael pregunta quién les manda y le contestan que está con ellos el maestrito de Carmona, Julián, al que conoció Rafael siendo estudiante. El ruido de un disparo cortó en seco la charla. Uno de los guardas jurados que iban en vanguardia estaba con la escopeta echada a la cara y ya el otro espoleaba su caballo para ir a cobrar la pieza. ¿Hombre o alimaña? Un hombrecillo como una alimaña que se revuelca y gime entre los jarales. El tiro de sal del guarda le ha dado en la espalda y el cuello, de donde por la piel reventada le brotan unas ampollitas de sangre. Es un gitanillo negro y enjuto cuyas pupilas dilatadas por el dolor y el miedo se fijan alternativamente en sus 2 aprehensores, queriendo adivinar cuál de ellos le dará el golpe de gracia. Uno de los guardas le maniata a la cola de su caballo y siguen hacia el caserío de la Concepción, donde han estado aquella misma noche los rojos. Pero allí no hay un alma. Cuanto hay de valor en la casona ha sido robado o destruido. En la corraleta, una ternerilla clavada en el suelo con las patas delanteras tronchadas muge tristemente. Al huir, los rojos han partido los jarretes a las reses que no han tenido tiempo o manera de llevarse. José Antonio, enternecido por el sufrimiento de la pobre bestia, la descabella de un solo golpe. Un ramalazo de furor pasó por sus ojos. Con el hierro todavía en el puño, se volvió frenético contra el gitanillo prisionero que seguía maniatado a la cola del caballo. «¡Canalla! ¡Asesino!», le gritó. Y la hoja del cuchillo, tinta en la sangre de la bestia, se hundió en la carne del hombre, que al desplomarse quedó con los brazos estirados, colgando de la cola del caballo a la que estaba maniatado. El país entero parece despoblado. A mediodía llegan los caballistas a las primeras casas de Villatoro. Echan adelante por la calle Real. Las puertas y las ventanas de las casas están cerradas a cal y canto. El marqués y su escolta llegan a la Plaza Mayor. Frente al ayuntamiento humean aún los renegridos maderos de la techumbre de la iglesia. Una ventanita angosta del sobrado de una casucha miserable se abrió tímidamente y por ella asomó una cabeza calva con una cara amarilla y una boca sin dientes que gritó: «¡Arriba España! ¡Arriba España!», contestaron los caballistas bajando los cañones de las armas. Aquel hombre sale a abrazarse a una de las rodillas del marqués, dando vivas a sus salvadores. «Los salvadores de España», grita. Les cuenta que el pueblo está casi desierto y que todos, absolutamente todos los vecinos que quedan en el pueblo han estado al lado del comité revolucionario, unos por debilidad de carácter y otros muy complacidos. Y dice que son unos canallas a los que hay que fusilar en masa. El marqués pregunta si están aún en el pueblo los responsables, y el hombre se ofrece a delatarles porque dice que no podrá vivir tranquilo hasta no verlos colgados a todos. Rafael, que estaba en el corrillo de los que escuchaban al cuitado, tiró de la rienda a su caballo y se apartó entristecido. Miró la calle desierta con las puertas y las ventanas de las casas herméticamente cerradas. ¿Qué pasaría en aquel momento en el interior de aquellas humildes viviendas? ¿Qué pensarían y temerían de ellos? De él mismo. ¿Sería verdad que tendrían que ahorcar a toda aquella gente como quería el viejecillo aterrorizado? De pronto llegan los camiones de la Falange Española. Atraviesan el pueblo y llegan hasta la Plaza Mayor, donde se apean y forman con gran aparato y espectáculo. El jefe de la centuria de la Falange conversa con el marqués y luego se va calle abajo, acompañado por el viejecillo y seguido por una patrulla de falangistas arma al brazo. El marqués y su gente deciden ir a buscar al enemigo. Todos los informes dicen que los rojos en su retirada se concentran en Manzanar. Los jefes fascistas opinan que es mejor limpiar antes la retaguardia, pero el marqués replica desdeñosamente que aquella no es empresa para él. En una nota, Manuel Chaves Nogales explica: estas 9 alucinantes novelas, a pesar de lo inverosímil de sus aventuras y de sus inconcebibles personajes, no son obra de imaginación y pura fantasía. Cada uno de sus episodios ha sido extraído fielmente de un hecho rigurosamente verídico. Cada uno de sus héroes tiene una existencia real y una personalidad auténtica, que solo en razón de la proximidad de los acontecimientos se mantiene discretamente velada. Entretanto, Rafael dejó rienda suelta a su caballo.
Salió al campo y, dando la vuelta por detrás de los corrales de las casas, llegó hasta un olivar en el que echó pie a tierra y se sentó en una piedra a fumarse un cigarrillo a solas con sus preocupaciones. De pronto ve una escena que ante sus ojos se desarrolla a lo lejos. Una mujer abre cautelosamente la puerta trasera del corral de una casa, otea a los alrededores y segundos después un hombre sale tras ella, la abraza rápidamente y echa a correr pegado a las bardas de los corrales. El hombre lleva una escopeta en la mano. Rafael coge su rifle, pero en aquel momento 2-3 chiquillos salen a la puerta del corral y, levantando sus bracitos, dicen adiós al que corre. En aquel instante aparecen 5 o 6 falangistas. La mujer intenta impedirlo, pero los falangistas disparan al hombre. El silbido de la bala debe sonar con la misma intensidad en los oídos del hombre que en los de Rafael. Hubo un momento en que pudo matarlo, como a un conejo. ¿Acaso su voluntad fue la de apretar el gatillo del rifle? Pero no lo apretó. ¿Por qué? Él mismo no lo supo. Cuando el hombre, al pasar junto a él, como una exhalación, advirtió al fin su presencia, lanzó una maldición, dio un salto gigantesco y, desviándose, corrió con más ansia aún. Rafael le siguió en su huida, contemplándole por el punto de mira de su rifle. Ya esta vez no le mató porque no quiso, y pensando que era así porque no quería, le perdió de vista. El viejo marqués y su tropilla entran en Manzanar, donde les reciben disparándoles desde cada ventana. Rodeado de sus hijos y sus mayorales, que hacen fuego desesperadamente contra los invisibles enemigos, se abren paso hacia la Plaza Mayor, donde entran al galope, sorprendiendo a los rojos. Logran refugiarse primero en los soportales de la plaza y entrar luego en tromba por el caserón del ayuntamiento, donde sorprenden a unas mujeres y a unos niños, a los que encierran. Los caballos abandonados corrían por la plaza de un lado para otro bajo un diluvio de balas que, uno tras otro, los fueron abatiendo. Las bestias heridas y chorreando sangre emprendían furiosas galopadas alrededor de la plaza, buscando inútilmente una salida. Uno de los caballistas que yacía herido en el suelo fue espantosamente pisoteado. La casa del ayuntamiento es sólida. Si pueden resistir 2 o 3 horas, darán tiempo a que lleguen los moros y el tercio. Los rojos arrecian en el ataque. Preparan un asalto en toda regla. De pronto, el señorito Rafael oye que le llaman por su nombre desde el interior de una casa inmediata a la del ayuntamiento. Es Julián, el maestrito. Le pide que convenza a su gente de que debe rendirse. Rafael le dice que no y que pronto llegarán refuerzos. Pero Julián le contesta que van a volar el ayuntamiento con todos ellos dentro. Y cuando Rafael le dice que hay mujeres y niños, Julián le dice que entonces lo incendiarán para que salgan. Y Rafael dice que entonces llevarán a las mujeres y a los niños de parapetos. Hubo un momento de terrible silencio. Los 2 hombres sintieron miedo de sus propias palabras. «Tú no harás eso, Rafael. No tienes corazón para hacer esa infamia», dijo al cabo de un rato el maestrito. «Ni tú volarás la casa con dinamita, Julián», afirmó Rafael. «¿Todo está dicho entonces?» «Todo está dicho». Juan Manuel dice que hay que proteger las ventanas con mujeres y Rafael le dice que primero abre las puertas a esa canalla roja para que les degüellen. El hermano le contesta que como lo intente siquiera le descerraja un tiro. Los 2 hermanos, agazapados cada cual en su tronera bajo el plomo enemigo, se miran con odio. Afuera se riñe también una dura batalla. Los mineros de Río Tinto preparan la voladura del edificio metiendo los cartuchos de dinamita bajo los sillares de piedra de los cimientos y el maestrito se opone. Y al final hay un momento en el que amaina el tiroteo. Cuando la gente del marqués sale, no encuentran casi resistencia, y es que la lucha se ha trasladado a las afueras del pueblo. Han llegado las fuerzas del tercio y de regulares. Destacándose del estruendo de las explosiones, llegó hasta los caballistas un confuso rumor de lejana algarabía. Unos gritos inarticulados que recordaban al aullido de las fieras dominaban todos los ruidos del combate. Aquella marea creciente de rugidos amenazadores era inconfundible. Los moros se lanzaban a la lucha cuerpo a cuerpo para desalojar a los rojos de sus posiciones. Los hombres del marqués atacan simultáneamente y se produce una confusión espantosa. Las batallas no se ven, se describen luego gracias a la imaginación y deduciéndolas de su resultado. Se lucha ciegamente, obedeciendo a un impulso biológico que lleva a los hombres a matar y a un delirio de la mente que les arrastra a morir. En plena batalla no hay cobardes ni valientes, pero vencen los que están mejor preparados.
en este caso, los guerreros marroquíes, los aventureros de la Legión, los señoritos cazadores y caballistas. Las tropas victoriosas entran raciando por las calles del pueblo. Se fusila en el acto a todo el que ofrece la sospecha de que ha disparado contra las tropas. Rafael, apartándose de los suyos, volvía de la batalla con una amargura y una tristeza inefables. Las sombras de la noche, que apagando los ramalazos sangrientos del ocaso caían sobre el pueblo, se volcaban también sobre su corazón. Al doblar la esquina de una calleja solitaria, vio el bulto de un hombre que corría hacia donde él estaba y que al verle retrocedía precipitadamente y se parapetaba en el quicio de un portal. Creyó reconocerlo. Es Julián. Le dice a Rafael que le deje paso o le mata. Rafael le dice que se vaya y que no creerá que es capaz de delatarle. Julián dice que son capaces de todo y sale corriendo, pero enseguida es detenido por una patrulla. Y luego la patrulla va por Rafael, porque le han visto ocultándose en el fondo de la calleja y suponen que es otro rojo. De nada le vale su nombre. Junto con el maestrito se lo llevan detenido y le hacen comparecer ante el jefe de la centuria de la Falange. Y a Sevilla se lo llevan preso junto con el maestrito y con los rojos que por azar o por conveniencia de información no han sido fusilados. La cárcel que los fascistas de Sevilla habían improvisado en un viejo music hall popular, el pintoresco salón Variedades de la calle de Trajano, no se parecía en nada a una cárcel. La campaña de represión que las tropas, los requetés y la Falange hacían por los pueblos de la provincia volcaba diariamente sobre la capital una enorme masa de detenidos que tenían que ser alojados en los lugares más inverosímiles. Durante el día, la cárcel del Variedades es el lugar más pintoresco del mundo, pero al anochecer, todas aquellas gentes que durante las horas de sol se han mostrado frívolas e indiferentes a su destino se repliegan sobre sí mismas y acurrucadas junto a los petates cuentan angustiosamente las horas que faltan para que amanezca. A esa hora, un jorobadito recorre las galerías y llama por sus nombres a los presos que figuran en una lista. En la calle gruñen los motores de unos camiones. No son frecuentes las rebeldías ni los aparatosos derrumbamientos. Los hombres se dejan llevar como el ganado. Julián Sánchez Rivera, de Carmona, leyó el jorobadito. Presente, contestó con voz firme y lúgubre el reclamado. Se puso en pie y antes de echar a andar lanzó una mirada lenta y triste a su alrededor. Solo un hombre que estaba tumbado en un camastro se irguió y fue con los brazos abiertos en su busca. Se abrazaron silenciosos, pecho contra pecho. Sintieron cómo latían a compás sus corazones. Fue un instante, no más. Para ambos valió más que la propia vida entera. Adiós, Julián. Salud, Rafael. El auto que conduce Rafael deja atrás los pueblecitos soleados de Sevilla y Cádiz. Llega a la frontera, muestra a los policemen su documentación en regla y pasa. Solo es perceptible, en primer término, la silueta afilada de los acorazados británicos anclados en la bahía. Al cruzar el hall del hotel, advierte que le miran. Tiene la sensación de que lleva un estigma en la frente y de que el ser español pesa como un agravio. Haciendo acopio de fuerzas, soportó sin derrumbarse el peso terrible que sentía caer sobre sus hombros. Cargó con todo. Y aún tuvo alma para levantar la cabeza y seguir adelante. A Sangre y Fuego es posiblemente el mejor libro escrito sobre la Guerra Civil Española. Como señala Ana Cañil, desde un modesto hotelito de Montrús, un periodista abatido y asqueado remata el prólogo de A Sangre y Fuego. Tan extraordinario como el libro es el prólogo, o más, dice el autor. En realidad, y prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad, la cosa mínima que yo pretendía sacar adelante, merced a mi artesanía y a través de la anécdota de mis relatos vividos o imaginados, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad. Es decir, una aversión natural al único pecado que para mí existe, el pecado contra la inteligencia, el pecado contra el Espíritu Santo. La columna de hierro. Se dobló sobre la barandilla del palco y echando el cuerpo fuera dijo algo que no entendió nadie. ¡Viva el míster!, gritó una muchacha bonita que estaba a su lado, al parecer tan ebria como él. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. ¡Viva!
respondieron unos espectadores condescendientes. El inglés levanta el puño y grita «¡Three cheers for Mr. Azaña!» y se redobla el escándalo. La muchedumbre del Music Hall aúlla como una manada de fieras. El inglés, borracho perdido, se derrumba en brazos de una chica que le besa y le pone en los labios una copa de champán. Cupletistas con feas voces y bonitos cuerpos cantan desnudas. Una mujercita rubia está en medio del escenario cantando un cuplé, encogida como una gatita y tan en cueros que da frío verla. Cuando, de pronto, en el fondo de la sala se advierte cierto revuelo. Suena un tiro de pistola y, a continuación, una descarga cerrada. Corre la gente arremolinándose de un lado para otro mientras afuera arrecia el tiroteo. Entró tambaleándose un hombre que se oprimía el vientre con las manos y después de dar 8 o 10 pasos, dobló las rodillas y dio con la cara en el suelo. Hubo algunos segundos de aterradora quietud. Nadie osaba moverse. Luego hicieron irrupción en la sala 15 o 20 hombres con los fusiles y las pistolas en alto. Uno de ellos, que llevaba en la mano una gran pistola ametralladora, se adelantó solo hasta el centro de la sala, giró sobre sus talones echando alrededor una mirada de desafío, levantó el puño y gritó «¡Viva la columna de hierro!». La columna de hierro en pocas semanas ha conseguido ser el terror de Levante. Formada por 152 hombres que han desertado de los frentes de Teruel y Huesca, recorre los pueblos del antiguo Reino de Valencia dedicada impunemente al pillaje y a la destrucción. Con el pretexto de limpiar el país de fascistas emboscados, van aquellos hombres por pueblos y aldeas matando y saqueando a su antojo sin que las escasas fuerzas de orden público de que disponen las autoridades puedan hacerles frente. La mayor parte son expresidiarios que en los primeros momentos de la revolución se unieron a los anarquistas. Cuando se estabilizaron los frentes y la lucha tuvo los caracteres de una verdadera guerra, empezaron a flaquear y a traicionarse. Al principio eran solo unas docenas de hombres sin más armamento que sus fusiles, pero luego creció la hueste con la incorporación de otros muchos desertores y criminales que merodeaban por el país. Cuando se consideraron fuertes, entraron a viva fuerza en Castellón, arrollando a los gubernamentales y apoderándose de sus armas. Luego, cuando constituían ya una verdadera columna con camiones, ametralladoras e incluso algún carro blindado, se lanzaron sobre Valencia. Aquella horda, dispuesta a satisfacer a toda costa sus feroces apetitos, se instala en los palcos del Music Hall y se hacen servir vinos y licores sin tasa. Las pobres mujeres, aterradas, intentan escabullirse, pero los milicianos de la columna de hierro las cazan al vuelo y se divierten manoseándolas, haciéndolas beber y asustándolas. El público pacífico se va yendo y poco después no queda en el Music Hall más que los milicianos de la columna de hierro y aquel inglés borracho que se debate en el palco con la muchachita. El chino, el jefe de la tropa, pregunta quién es el inglés y le dicen que es un aviador voluntario que ha llegado de Albacete de permiso. El chino le invita a ir al palco donde están sus hombres para beber una copa con ellos. El inglés acepta encantado y con él va Pepita, que intenta convencerle para que no beba más. Cuando entraron en el palco de los milicianos, una mujer gorda y desnuda danzaba en el escenario. Los hombres de la columna de hierro seguían atentos los movimientos de la gorda danzarina. Uno de ellos, apodado el Negus por la barba negrísima que se había dejado crecer, aprovechó el palco proscenio y dando un salto de mono se subió al tablado, cogió por la desnuda cintura al artista y se la llevó en brazos hasta el palco, en el que la dejó caer sobre la mesa con gran estrépito de vasos y botellas. La mujer, aterrorizada, intentaba sonreír con los ojos preñados de lágrimas. El aviador, que contempla la escena tan estupefacto como si hubiese caído de la luna, tiene una reacción inesperada y echando mano al Negus le da la vuelta y cuando lo tiene enfrente le atiza un puñetazo en la selva de la barba que le hace caer de espaldas con la cabeza colgada hacia atrás. Es un momento difícil. Pepita se pega al costado del inglés, el Negus se levanta aturdido buscándose en el cinto la pistola, el chino corta el incidente sujetando al miliciano y echando a broma la cosa. El inglés tiende la mano con tan humilde franqueza que el Negus no tiene más remedio que estrecharla. El chino le dice al inglés que debería irse con ellos a pelear contra los fascistas y el inglés dice que eso es lo que quiere, matar fascistas, y lanza una vez más su viva hazaña en inglés. Cayó borracho perdido en los brazos de Pepita, que estuvo intentando inútilmente convencerle de que no debía ir con aquella tropa. Cuando al amanecer vio que los milicianos cargaban con Jorge y lo metían en uno de los camiones que tenían a la puerta, Pepita tuvo un momento de angustia y de desesperación.
Luego, arrebujándose en su abriguito de seda, saltó también al camión y se fue con ellos. Aquellas expediciones de las bandas armadas que vuelven del frente son el azote del país. Con el pretexto de limpiar la retaguardia, van por pueblos y aldeas cometiendo toda clase de abusos y crímenes. Su disculpa es que las milicias y los comités locales no actúan con un verdadero sentido revolucionario. Los pueblos castigados soportan difícilmente aquellas expediciones de los desertores del frente y reclaman del gobierno que impida aquel azote, pero el gobierno poco auxilio puede prestarles. Cuando los hombres de la columna de hierro se presentan en un pueblo, las autoridades locales tienen que pactar suministrándoles cuanto les piden o luchar contra ellos a la desesperada. La expedición en que se habían enrolado insensatamente, Pepita y el aviador inglés, llegó después de mediodía a las puertas de Benazil, próspera villa levantina que se alzaba entre naranjos y palmeras en medio de una huerta feracísima. Las milicias locales destacadas en la carretera obligaron a la caravana de camiones a detenerse. Habían cortado el paso levantando unos parapetos de sacos terreros y los hombres de la columna de hierro no tuvieron más remedio que pactar con los indígenas, so pena de haberse enzarzado con ellos en una lucha sangrienta a la que por las trazas estaban decididos. El chino procede con cautela y prefiere negociar. Acuden los miembros del Comité Revolucionario de Benazil, en su mayor parte republicanos y socialistas. El presidente, Pepet, un viejo huertano republicano de los tiempos de Blasco Ibáñez, se muestra intransigente. A su lado, Tomás, el secretario del comité, miembro de la Juventud Socialista, apoya al viejo. La lealtad revolucionaria de Benazil está asegurada. Los fascistas de la villa se hallan ya a buen recaudo y el comité que los tiene bajo su custodia responde de ellos. El chino reclama con duras y elocuentes palabras que se pongan a su disposición cuantas armas hayan en Benazil y exige que los presos fascistas sean sometidos a la vigilancia de sus hombres. Y mientras discuten, los hombres de la columna de hierro evolucionan hábilmente para tomar el control de las posiciones. Mis hombres tienen que cumplir su misión revolucionaria. Y es una estupidez que ustedes intenten oponerse. Los declararíamos contrarrevolucionarios y correrían la misma suerte que los fascistas. A todo esto, el aviador inglés sigue durmiendo como un leño en la batea del camión y Pepita, sentada junto a él, vela su sueño, hasta que un miliciano se echa al hombro al inglés como si fuera un costal y lo deposita en un blando lecho de uno de los dormitorios del Palacio de los Marqueses de Benazil, que es invadido por el chino y sus hombres. Pepita, cuando se encontró a solas con Jorge, que ni siquiera se había movido, le quitó los zapatos, le desabrochó el cuello, le arropó con unas mantas, cerró las ventanas, corrió las cortinas y luego se acurrucó a los pies de la cama como una gatita y se quedó dormida. El Comité Revolucionario de Benazil, reunido en el ayuntamiento, delibera sobre la situación creada por la llegada de la columna de hierro. Pepet dice que si dejan a esos bandidos de la columna de hierro lanzarse al saqueo y la matanza, el pueblo se revolverá luego contra ellos, que serán a sus ojos los responsables de los crímenes que hayan cometido. Y es que los pueblos por donde pasan esos bandoleros se tornan fascistas. Esos canallas son los mejores propagandistas de Franco. Es el horror de la guerra lo que provoca esas reacciones. Deciden dar la batalla a los bandidos de la columna de hierro. Antes de que anochezca, el comité tiene su plan trazado. Pronto los senderos de la huerta empezaron a poblarse de campesinos que, arrebujados en sus mantas y con su retaco bajo el brazo, acudían solícitos a defender su república. Aquella república ideal con la que habían soñado de padres a hijos y que ahora querían arrebatarles de entre las manos por uno y otro lado. En tanto, el Comité Revolucionario de Benazil convoca sus huestes y las distribuye estratégicamente. Los hombres de la columna de hierro comienzan a actuar por su cuenta. El chino, rodeado de sus lugartenientes, se presenta en la prisión de Benazil apenas cae la noche y reclama que se le entreguen todos los presos fascistas. A pesar de la oposición del comité, los hombres de la columna de hierro toman el control, esposan a Pepet y se preparan para rechazar el posible ataque de los milicianos de Benazil, que no se hace esperar. El chino ordena que se apoderen de los presos fascistas para irlos conduciendo a los camiones, pues tiene el propósito de llevárselos consigo en caso de tener que batirse en retirada. Pero la lucha era más dura de lo que los milicianos de la columna de hierro esperaban. Los milicianos de Benazil acudían en oleadas, dispuestos a batirse con coraje, y estaban organizando un verdadero asedio a la prisión. Llegó el grueso de la columna, pero aquellos 150 hombres no bastaban para contener la presión de la muchedumbre armada.
La confusión y el estruendo de la lucha eran aterradores. Entre los prisioneros fascistas se produce un movimiento de pavor. Ignorantes de cuanto ocurre, pero convencidos de que son sus vidas lo que se juega en el albur de aquella batalla, buscan angustiosamente la ocasión de huir a favor del tumulto, golpean frenéticamente las puertas de sus celdas y dan gritos desgarradores. De pronto, los hombres del Chino son superados y se repliegan en desorden y se meten como bestias acosadas en el interior de la cárcel. Con ellos va una muchacha, también con pantalón de pana y cazadora de cuero, que, esgrimiendo una pistola, grita como una furia para dar aliento y coraje a los luchadores, mientras el inglés sigue en el palacio. Cuando el ruido distante de las descargas le despertó al fin, se encontró Jorge con que estaba solo en un palacio abandonado. Le costó trabajo recordar lo que había sucedido y ni siquiera intentó explicarse su presencia en aquel lugar. El estrépito de la batalla que en los alrededores de la cárcel se estaba librando le hizo salir precipitadamente y encaminarse hacia el lugar de donde partían las detonaciones. Pregunta al primer hombre que ve, que le dice que quieren asaltar la cárcel para apoderarse de los presos fascistas. El inglés pregunta quiénes son los asaltantes y el hombre le contesta que unos bandidos fascistas. Así que el aviador inglés se acerca a los grupos que, parapetados en los alrededores de la cárcel, hacen fuego contra los hombres de la columna de hierro. Saca la pistola y se marcha con la gente del pueblo, pensando que, ya que su ferviente anhelo de combatir al fascismo le ha llevado no sabe cómo hasta allí, su deber es batirse lealmente. Le ponen en las manos un fusil y se dispone al asalto. Los asaltantes iban corriendo y disparando simultáneamente. Jorge quiso imitarlos, pero aunque apretó el gatillo del Mauser, el tiro no salió. En aquel momento, el portal de la prisión se abrió y una ráfaga de plomo cegó a los milicianos. El inglés tiró el inútil fusil y, cerrando los ojos y encogiendo el cuerpo, se precipitó ciegamente hacia aquel boquete negro del portal que vomitaba fuego sobre ellos. Los de la columna de hierro habían emplazado una ametralladora en el fondo del zaguán y antes de que los milicianos pudieran acercarse o huir, los habían barrido. Solo Jorge llegó indemne hasta la puerta de la prisión. Ya dentro del zaguán le reconocen y se lo llevan al Chino. Jorge, el inglés, está tan sorprendido de hallarse entre sus amigos de la víspera como de haber estado combatiendo contra ellos sin saberlo. El Chino le dice que los fascistas son los de fuera, no ellos, y el inglés no se lo cree. Lo dejan por imposible. Jorge se mete por la prisión adentro, dispuesto a esperar filosóficamente el final de aquella incomprensible tremolina. Al subir a la planta alta del edificio, oye unos pasos cautelosos. Un grupo de presos fascistas, aprovechando la confusión de la batalla, está intentando fugarse. Van sigilosamente buscando una salida, conducidos por una muchacha con uniforme de miliciano que lleva en el puño una pistola. Es Pepita. Jorge la alcanzó con 2 zancadas. La sujetó por la cintura y le dijo emocionado: «Has hecho bien en salvar la vida de esos desgraciados. Sospecho que son los presos fascistas, pero te has portado como debías, evitando que los asesinen. Ya los mataremos luchando noblemente contra ellos». Pepita, temerosa de una indiscreción de Jorge, le pide que se calle. Ha dejado a los presos escondidos y los dos se unen al grupo del Chino. Pepita, cambiando de aspecto radicalmente tan pronto como se ve de nuevo entre los hombres de la columna de hierro, vuelve a lanzar bravatas y juramentos para excitar a los que luchan. El Chino decide batirse en retirada, no pensar en los presos fascistas, sino en escapar de aquella ratonera. Salen en desbandada con un Hércules de 100 y pico kilos al frente, cargando con una ametralladora que barre a los sitiadores. Los hombres de la columna de hierro llegan, a costa de algunas bajas, hasta los camiones. Llevaban con ellos, esposados, a Pepet, el presidente del comité, y a Tomás, el secretario, a los que estuvieron exponiendo visiblemente al fuego de sus propios partidarios para que les cubriesen la retirada. Los presos fascistas, que advertidos por Pepita habían salido de la cárcel confundidos con ellos, se dispersaron en el trayecto. Antes del amanecer hacen alto ya a unos 20 o 30 kilómetros de Benacil. Jorge, que va al lado de Pepita en el fondo de uno de los camiones, la invita a aprovechar la parada de la columna para caminar un rato a pie y hablar sin testigos. Le tiene desconcertado la conducta extraña de la muchacha. Se ha batido con el mismo coraje que un hombre al lado de sus camaradas, pero también ha favorecido la fuga de los fascistas. ¿Por qué? Jorge piensa que ha sido un sentimiento de piedad hacia aquellos infelices, pero Pepita, con voz agria,
le pregunta que quién le ha dicho a él que ella odia a los fascistas. Jorge, inmutado, no contesta. Entonces Pepita le dice que ella es fascista, que su padre era militar y murió en África luchando y que sus hermanos son oficiales del ejército de Franco. Hubo un momento en el que creí que eras sencillamente un aventurero y pensé que podría arrastrarte fácilmente a que desertaras. Ahora que empiezo a conocerte, he perdido toda esperanza de conseguirlo. Anoche, cuando vi que te sumabas estúpidamente a esta tropa de bandoleros, me vine contigo pensando en que los crímenes de esta gente te darían al fin repugnancia y reaccionarías como yo hubiese querido, pasándote al bando fascista. Ya sé que no serás nunca capaz de hacerlo y que tu triste destino es el mismo de esos dos pobres imbéciles del comité de Benazil que traemos prisioneros. Perecer asesinado por esta canalla a la que amas tanto. Cuando los camiones los alcanzan, Pepita da un salto y, encaramándose en la trasera de uno de ellos, parte y deja a Jorge al borde del camino sin decirle adiós y sin volver la cabeza para mirarlo. Jorge, cuando ve perderse en la distancia el último de los camiones, emprende el camino de retorno a Benazil. Cuando llega al lugar donde ha estado detenida la caravana, encuentra al borde del camino los cadáveres de los hombres que han sido fusilados por la espalda. Están cogidos de las manos fraternalmente. El gobierno se decidía al fin a acabar con el bandidaje de aquellas columnas de desertores del frente que asolaban el país. Se enviaron fuerzas de la Guardia Republicana para que los tuviesen en jaque y se estimuló a las milicias locales para que les ofrecieran una firme resistencia. Como no se conseguía aniquilarles, se dispuso que las escuadrillas de aviones vigilasen sus desplazamientos y los bombardeasen implacablemente. Jorge se ofrece voluntario para prestar ese servicio. Pilota un aparato de caza al frente de una escuadrilla. Un día descubre en una llanura parda el rosario de camiones de la columna de hierro. Desciende rápidamente y deja caer en el centro de la columna la carga de bombas que lleva. Cuando da la vuelta por tercera vez, ve cómo los bandidos que no han sido alcanzados por las explosiones abandonan los camiones y huyen a campo traviesa en todas direcciones. Entonces desciende aún más y, volando temerariamente casi a ras de tierra, hace funcionar su ametralladora y barre los grupos fugitivos. Es una cacería implacable. Erguida en la techumbre de uno de los camiones, estuvo desafiándole una figura de miliciano fina y breve que se mantuvo enhiesta mientras las demás se aplastaban contra la tierra. ¿Era ella? De lo único que estaba seguro era de que la última ráfaga de su ametralladora la tiró a tierra. Dice Chávez Nogales en el prólogo: me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Cuidado. En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de la Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o comunistas. A veces, los personajes que intento manejar a mi albedrío, a fuerza de estar vivos, se alzan contra mí y, arrojando la máscara literaria que yo intento colocarles, se me van de entre las manos, diciendo y haciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen. Consejo Obrero. Se levantó furioso y dijo: «Pido la palabra». «No hay palabra», respondió el presidente. «Camarada presidente, pido la palabra», insistió. «He dicho que no hay palabra». Y entonces Daniel insulta al camarada presidente, le llama hijo de perra y con gritos e insultos acaba la sesión del Consejo. Salen a reducir las pistolas y todos se precipitan manoteando sobre el provocador que acorralado les mira de uno en uno con los ojos centelleantes. Llueven sobre él los insultos, le llaman fascista, traidor, lacayo. Daniel, con la espalda contra la pared, acecha dispuesto a saltarle al cuello al primero que le ponga la mano encima. Su torso recio, su cara congestionada y sus manazas encallecidas infunden respeto. No le tocan. Va reculando sin perder la cara a sus enemigos. Gana la puerta y sale. Al pasar junto a la tabernita de la esquina, se le unió discretamente Bartolo, y juntos siguieron caminando sin cambiar palabra. Al cabo de un rato, Bartolo, que lo miraba de hito en hito a través de los cristales gordos de sus gafas, se aventuró a preguntarle:
¿Qué? ¿Qué han dicho? Los guarros, gruñó Daniel. No han querido oírme. Y han hecho bien, porque si me dejan hablar... Entonces, el sábado a la calle, ¿no es eso? Y Daniel le dice que ahora, si se enteran los vecinos de que les han despedido de la fábrica por fascistas, no tardarán mucho en llegar las milicias y darles un paseo. Deciden seguir yendo al trabajo mientras les dejen. Bartolo opina que más vale dejarla por las buenas y salvar el pellejo. ¿Por qué les echó a ellos el patrón cuando fracasó la Revolución de Octubre? ¿Por qué mató la Guardia Civil a todos los que los patrones quisieron? Porque no estaban del otro lado. Porque no se sometían, porque no se humillaban. Pues lo mismo te exigen ahora los del sindicato para no matarte. Que te sometas, que te humilles. Bartolo dice que tendrían que haber hecho méritos revolucionarios y que como estaban sometidos al patrón, reconocían su autoridad, acataban su derecho, se plegaban a sus caprichos y obedecían. No les van a aceptar nunca los socialistas ni los comunistas, así que la única solución es hacerse anarquistas. Necesitan su carné de la CNT en el bolsillo para salvar el pellejo y el jornal. Así que van al sindicato anarquista, donde se entrevistan con un amigo de Bartolo, el viejo Felipe, anarquista de toda la vida. Bartolo lleva la conversación a donde a ellos les conviene, y el viejo Felipe se deja convencer fácilmente. Les lleva a la secretaría, donde otro camarada les hace llenar unas fichas y les dice que tienen que aguardar la decisión del responsable. Este vino tarde. Los responsables anarcosindicalistas llegaban siempre tarde a todas partes. Felipe se marchó dejando a Daniel y Bartolo recomendados. Él les garantizaba. El responsable acogió severamente a los dos obreros, escuchó la pretensión que llevaban, frunció el entrecejo y después de echarles un discurso terrorífico, consintió en aceptarles provisionalmente si daban su palabra de no ser fascistas. Salen con sus carnés de sindicalistas en el bolsillo. Por primera vez desde que comenzó la guerra, pueden caminar sin miedo por las calles oscuras. Cuando los pasos de Daniel resuenan en la escalera, Manuela, su mujer, que ha estado durante 3 horas detrás de la puerta al acecho de su marido, se deja caer extenuada por la angustia. Daniel aparta la comida con desgana, saca su flamante carné de sindicalista y allí, bajo la luz de la lámpara familiar, empieza a escribir su reclamación al Consejo Obrero por haber sido despedido injustamente. ¿Y se nos van a escabullir esos dos canallas? El camarada Carlos, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Obrero, tiró con rabia sobre la mesa de la gerencia la reclamación del tornero Daniel. Otro miembro del Consejo pregunta qué dice, y Carlos cuenta que en la carta Daniel dice que no ha sido nunca fascista, que no se le puede acusar más que de haber defendido su jornal para dar de comer a sus hijos, que si él ha hecho traición en alguna huelga, todos los delegados del Consejo Obrero han hecho también traiciones y que lo puede demostrar caso por caso. Carlos dice que hay que desmontar su plataforma, que hay que dejarle hablar, destruir una por una sus acusaciones, concretar bien los cargos que existen contra él y luego que las milicias de retaguardia le echen mano. Vamos a utilizar nuestro servicio de información para completar sus fichas y poder apabullar a los de la CNT que procurarán defenderlos. Lo mejor sería poder demostrarles que eran militantes activos del fascismo. Como sabes, han caído en nuestras manos los ficheros secretos de los afiliados de la Falange. Vamos a ver. El camarada Carlos, secretario del Comité Ejecutivo, verdadero dictador del Consejo Obrero y hombre de confianza del Partido Comunista, pone entonces en movimiento el flamante aparato policíaco de la Revolución con una simple llamada telefónica. Mientras desde el suntuoso despacho de la gerencia los nuevos amos lanzan el alalí a sus sabuesos y los azuzan a la caza del hombre, se ve a través del amplio ventanal el desfile silencioso de los obreros que entran al relevo. Ni la guerra ni la revolución habían traído para ellos grandes mudanzas. Daniel y Bartolo, solos, huraños, atravesaban la verja de la fábrica y sin cambiar palabra con sus compañeros, entraban en el taller y se ponían afanosamente al trabajo. Daniel sufre penosos silencios, pero sigue. Sus jueces le miran impasibles. Aquel silencio glacial le desconcierta. Hasta que en una reunión del Consejo Obrero, el presidente le pregunta si no tiene nada más que decir. Yo no he sido nunca revolucionario, decía, pero tampoco tenía obligación de serlo.
Nadie me puede llamar traidor a la revolución porque nunca me había comprometido a hacerla ni a ayudarla. Yo ganaba mi jornal trabajando honradamente. No era mal compañero, creo yo. Servía al patrón. Una sonrisilla delgada de uno de los consejeros le exaspera y dice que como le servían todos ellos, y les llama cochinos. Estalla una tempestad de protestas. Daniel vocifera que cuando perdían las huelgas iban humillados a lamer la mano al patrón para que les diese trabajo. El presidente corta el tumulto y le dice a Daniel que procure justificarse sin injuriar a los camaradas. Y Daniel baja el tono. Yo servía al patrón. La fábrica era suya. Él mandaba y nosotros, los trabajadores, obedecíamos. Procuraba estar a buenas con él. Vosotros luchabais, yo no. Vosotros queríais mandar. Yo me había resignado a obedecer. Vosotros queríais ser los dueños de la fábrica. Yo no lo he soñado nunca. Ya sois los amos, ya mandáis. No os pido más, sino que me dejéis vivir y trabajar como me dejaba el patrón. No os discuto la victoria, no os reclamo una parte. Yo no era de los vuestros, no estaba en vuestro sindicato, pero tengo derecho a la vida y al trabajo. No vais a ser peores que los burgueses. Daniel mira en torno suyo. Las caras de los consejeros siguen impasibles. Daniel termina diciendo que ha estado siempre solo en medio de la calle, luchando con el hambre y la miseria, solo aprendiendo su oficio y defendiéndose contra los patrones que le explotaban. Y dice que no le debe nada a nadie. Hay un largo silencio. El presidente le dice que el Consejo deliberará sobre su asunto y se le comunicará la resolución. Hacen pasar luego a Bartolo. Con él no hay ninguna duda. Con la única protesta del delegado anarquista, que se reserva el derecho de pedir la revisión del asunto, se toma el acuerdo de expulsarle del taller. En cambio, sobre Daniel hay un arduo debate. Ninguno de los delegados le quiere. Un hombre como Daniel era el peor enemigo de la revolución y de la dictadura del proletariado. Había que acabar con él. Ni había sido fascista, ni había pertenecido jamás a ningún sindicato amarillo. Se había limitado a desconocer y desacatar las organizaciones proletarias de la lucha de clases, a no secundar las huelgas y a procurarse mejoras económicas trabajando a destajo o en horas extraordinarias, contrariando los acuerdos e intereses sindicales. Daniel había sido siempre el enemigo de la organización. Su rebeldía contra la disciplina proletaria y su desdén por los líderes obreristas estaban bien probados. Pero a pesar de todo, era indiscutiblemente un obrero, un proletario 100%. Pero le condenan, por lo mismo que condenaban antes la burguesía, por miedo. Miedo a la libertad. El miedo odioso del sectario al hombre libre e independiente. El día que el Consejo Obrero expulsa del taller al obrero tornero Daniel, se pierde la causa del pueblo. Los cañones del ejército sublevado martillean inútilmente las trincheras de Madrid. Los aviones italianos y alemanes asesinan en vano mujeres y niños. La causa del pueblo se ha perdido por este sencillo hecho, porque el Consejo Obrero de una fábrica ha tomado el acuerdo de expulsar a un obrero por el delito de haber defendido su libertad. Antes de que terminase la jornada, cuando ya oscurecía, se presentaron en la fábrica 6 u 8 milicianos. En cuanto los vio aparecer en el taller, Bartolo, que estaba sobre aviso, se deslizó hábilmente antes que lo advirtieran y huyó. Pero no tiene dónde ir. Se refugia en el despacho del administrador, pero hasta allí llegan los milicianos que, tras someterle a un juicio ante la defensa de los anarquistas, le sueltan. Está vivo, pero al llegar a la esquina de su calle, le están esperando los anarquistas. Solo caminan unos pasos. Allí cerca hay un jardincillo municipal en el que durante el día juegan los niños y hacen calceta las viejas. Y allí se detienen. Nos has engañado. Te admitimos en nuestro sindicato porque nos dijiste que estabas a nuestro lado. Negaste en el Consejo Obrero que fueses fascista. Te creímos. Y hemos ido a arrancarte de las manos de los comunistas. Ahora resulta que eres un traidor. Un fascista canalla que se infiltraba en nuestras líneas para vendernos. Y vas a pagar tu traición con la vida. Le ponen ante los ojos su ficha de la Falange Española. Bartolo fija en ella los ojos y permanece unos momentos anonadado.
Siente en la nuca un contacto frío y casi simultáneamente un latigazo en los sesos que le hace saltar en chiribitas su pobre vida de miserias, trabajos, anhelos y traiciones. Allí queda, con la cara sobre el césped húmedo. Daniel, expulsado del taller por inorganizado, vagabundea por la ciudad asediada en busca de un pedazo de pan para sus hijos. Durante unos días creyó que le esperaba el mismo fin que a Bartolo y a los contramaestres de la fábrica. Estaba resignado a la idea de que le matarían y, teniéndola descontada, solo pensó en llevarse por delante al que pudiese de sus enemigos. Morir, bueno, pero morir matando. Se hace para ello con una pistola y durante varias semanas vaga al azar con ella en el bolsillo y el dedo puesto en el disparador. A veces se cruza en la calle con un grupo de milicianos. Apenas les ve venir, los encañona sin sacar el arma del bolsillo. Un movimiento sospechoso de cualquiera de ellos y hubiese disparado. Se siente en medio de la ciudad como si estuviese en un bosque y sobre las aceras y las plataformas de los tranvías es como una fiera acosada y perdida en el laberinto de la selva virgen. Receloso y hambriento, pasaba a veces por delante de los cuarteles de las milicias y de los ateneos libertarios, en los que veía con rabia y envidia a los hombres de la revolución bien armados y equipados ante los grandes calderos donde hervía abundante y apetitosa la comida. Empujado por el hambre, merodeaba en torno a aquellos nuevos hogares del pueblo, improvisados por la revolución, de los que se sentía proscrito como un apestado. ¿Por qué? ¿No era él también hijo del pueblo? Un día, vencido al fin por el hambre, afloja la mano que tiene crispada sobre la pistola y entra en uno de aquellos cuarteles a pedir un pedazo de pan. Un comisario comunista le dice enfáticamente que el pan es para los hombres que luchan por la revolución, y Daniel dice que él es un proletario dispuesto a luchar por el pan y por la libertad. El comunista le mira receloso. Concluye que es un pobre diablo sin conciencia revolucionaria. Pero para ir a morir al frente sirve. Le ponen en una mano un plato de comida y en la otra un fusil. Daniel, convertido en miliciano de la revolución, luchó como los buenos y murió batiéndose heroicamente por una causa que no era suya. Su causa, la de la libertad. No había en España quien la defendiese. Y así les hemos contado 3 relatos de A Sangre y Fuego de Manuel Chaves Nogales. Hemos seguido la edición de la editorial Libros del Asteroide. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.